que venden bienes que en principio lo facturan a un determinado valor. Pero si llegan a un determinado volumen de operaciones mensuales, bonifican o con pesos o con unidades. Entonces, cualquiera sea la circunstancia, lo que me hace es disminuir el precio de compra. La bonificación otorgada o recibida nunca va a formar parte de las cuentas de resultado positivo. Si la quieren usar, que en el caso de los descuentos no cabría la posibilidad, porque directamente no existe. Pero las bonificaciones la podríamos usar como una cuenta de ¿qué? ¿De Si yo la, movimiento? claro, de movimiento. ¿Para qué? Y porque como las bonificaciones son verdaderas reducciones de costo que se tienen por comprar volúmenes, quizá como empresa me interese saber, a ver, ¿cuánto reduje mis costos por haber hecho un esfuerzo de llegar al cupo, al volumen establecido? Entonces la agrupo en una cuenta que se llame bonificaciones recibidas, ¿sí? O bonificaciones sobre compras. Pero esa cuenta, ojo cuando la, la clasifican, porque no va a parar al resultado positivo, nunca. Porque a fin de mes, esa cuenta hay que netearla de la compra. Es decir, si nosotros tenemos bonificaciones recibidas o bonificaciones de compra por 100.000 pesos al haber, ¿sí? Porque si yo las recibí, están al haber. Cuando llega a fin de mes tengo que hacer bonificaciones sobre compras a mercaderías. O sea, en definitiva, si no la usara, me tiene que dar el mismo valor de la cuenta mercadería que si lo usé. Entonces era como cuenta de movimiento, debe refundirse a fin de mes. Por eso nosotros siempre le decimos en los parciales que ustedes están nerviosos, estresados, apurados, ¿sí? No usen cuentas de movimiento, porque después se olvidan de hacer el asiento de revisión para compensar esa cuenta y les queda todo mal. ¿eh? Entonces directamente ni la usan. Después lo que dice es que no se incluyen costos financieros, excepto la dispensa para entes pequeños. ¿Por qué? Porque para los entes pequeños, que así catalogados de acuerdo a la tabla y donde uno tiene que mirar los ingresos del año anterior para saber si es un ente pequeño, un ente mediana o otros entes. Recuerden que esa es la clasificación que nos dan en la NUA. 3 tipos de empresas: o ente pequeño, o ente mediano, y en los restantes son otros entes, ¿sí? Bien, entonces, si estamos en ente pequeño, me dice, si usted compra y hay intereses implícitos, puede optar por no segregarlos, con lo cual quedarían cargados al precio de la compra. Entonces, eso está admitido hacerlo y de hecho la mayoría de las pymes lo usan. Hay una excepción que si yo compro o vendo con plazos mayor a 12 meses, o sea, basta que una cuota sea a pagar o a cobrar más de 12 meses, ya la dispensa no se me aplica, porque suponen que ahí ya el interés sería de pesos si estoy haciendo una compra de muy largo plazo.
si estoy haciendo compras que quizá tienen 30 o 45 días de interés implícito, a las entes pequeños, no hablemos de pymes, hablemos de entes pequeños, ¿sí? Para la norma, esos estarían excluidos, ¿sí? De segregar componentes financieros implícitos, salvo el caso que le comenté. Ahora bien, en los parciales, nuestras empresas no son entes pequeños, con lo cual van a tener que segregar, ¿sí? Vamos a seguir segregando componentes financieros implícitos y cuando estemos ajustando por inflación esos intereses vamos a sacar el interés real, ¿sí? Bien. ¿Qué estaba pasando en esto? Bien. Si estamos en un momento, sí. Bien, ahora, si estamos haciendo la medición en un momento posterior a la fecha de ingreso patrimonio, ¿sí? Dice que la empresa medirá los bienes de cambio adquiridos o recibidos por aportes, donaciones, trueques o canjes, porque recuerden que para que un bien de cambio, ¿sí? Esté en mi activo, no necesita tener un costo, ¿sí? Puede haber venido, ¿sí? Por una donación, ¿eh? Y eso no invalida que pertenezca a mi activo. Puedo haber hecho a través de un trueque o un canje, y ahí la NUA les dice cómo incorporar, ¿sí? El valor cuando lo hago por un trueque, ¿sí? En definitiva, tengo que tener en cuenta el valor de lo que entrego, que es igual, ¿sí? Estoy entregando, entonces, el valor que yo tengo contabilizado por este bien que estoy entregando en canje, va a ser el mismo valor el que yo voy a estar incorporando, los bienes que estoy adquiriendo, que en realidad en este caso haciendo un canje o un trueque. Entonces me dice, en esos casos, excepto, y ahora vamos a esto, los del 295, que yo no pretendo que se acuerden el número del párrafo, ¿eh? Ahora vamos a ver, y entonces acá ustedes cambiarán el excepto del párrafo por lo que es. ¿Bien? Con alguno de estos criterios, o sea, todos los bienes de cambio, excepto estos que vamos a ver después, con alguno de los siguientes criterios. Costo de adquisición, costo de reposición y costo de última compra. Adquisición, reposición o última compra. Y me dice que use ese mismo criterio, ¿sí? Para todos los bienes de cambio, excepto que de forma fundada, ¿sí? Yo pueda decir que hay un grupo de bienes de cambio que no resulta conveniente evaluarlo con el mismo criterio que para los otros. Entonces, yo puedo evaluar todo a costo y para un determinado tipo de bienes justificándolo, por ejemplo, opción. Pero si estoy evaluando a un tipo con un criterio que es costo, no puedo, a algunos costos, a otros reposición, a otros última compra. Elijo el criterio y eso lo aplico uniformemente para todos los bienes.
Esto lo mantengo salvo eso, que yo diga, no, a este grupo de bienes y por esta razón yo voy a evaluarlo en forma distinta. Y eso tiene que estar en nota de los estados contables. En la nota de los estados contables que habla de la evaluación de los bienes de cambio, tienen que indicar, ¿sí?, esa situación. ¿Mm? En el caso de que estemos frente a bienes de cambio no adquiridos, sino producidos o construidos, es al costo de producción, o al costo de reproducción. Ahora después vemos, ¿sí?, cuál es la diferencia, pero estamos en costos de producción. Y también me dice lo mismo, ¿sí? El costo de producción es que se asemeja al costo de adquisición. Y el de reproducción o reconstrucción es cuando, si yo estuviera evaluando un bien de cambio adquirido, estaría haciendo a reposición. Entonces no estoy mirando los costos pasados, sino estoy mirando el costo actual, lo que me costaría hoy producirlo o construirlo. ¿Sí? De acuerdo a los costos de reposición de los componentes del costo de cada uno de mis bienes. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que le llaman producción, que es, ya le digo, los costos que tenemos registrados, ¿sí?, de los distintos componentes de mi bien producido, la materia prima, los insumos, lo que le asigno como gastos de fabricación. Y cuando hablamos de reproducción, estamos hablando de evaluar eso mismo, pero no en base a lo que efectivamente me costó, sino reponiendo, ¿sí?, al costo de reposición de cada uno de esos componentes, ¿sí? Y bueno, me hace la misma indicación, conserve para todos, salvo que me justifique que hay una razón que, así como en los adquiridos, lo mismo me dice para los producidos. Bien, vamos adelante. ¿Se acuerdan el excepto? Entonces los evaluamos a costo, excepto los del 295. Y excepto lo podríamos reemplazar, porque no nos vamos a acordar del párrafo donde está, ni tampoco es importante acordarse el número de un párrafo. Sí, es totalmente insignificante y nadie va a guardar en su memoria el número de un párrafo. Acá lo ponemos porque ustedes necesitan referenciarse en la NUA. A mí me basta con que me digan, excepto que se trate de bienes de cambio fungibles con mercado activo y comercialización sin esfuerzo significativo de venta. ¿Sí? Ese es el excepto. Los bienes de cambio fungible con mercado transparente y que no requieren un gran esfuerzo para su venta. Por ejemplo, el más típico, ¿qué ejemplo tenemos de bienes fungibles con mercado transparente? ¿Se me fueron? No, profe. No, profe, Directamente ¿tiene no. oro, puede ser? ¿El qué? ¿Cuál era? Que no escuché, perdón. ¿El oro puede ser? El oro, ¿qué más? Más típico. Ah, Porque que haya muchas, no hay muchos que venden oro. Pero hay muchos que fue la venden primera que se me ocurrió.
No, pero está bien, es uno de los ejemplos, ahí están en los textos. La soja, Hoja, los cereales. los cereales, ¿Por sí. qué? Petróleo, profe. Porque los cereales, todo, la soja, el maíz, el trigo, sí, lo que sea, todo tipo de esos cultivos, cotizan, tienen una cotización. Si yo quiero vender hoy y quieren vender ustedes, vamos a obtener el mismo valor, porque sale de lo que se llama una pizarra, ¿sí? Un cotizador, entonces dice, en el mercado de granos de Rosario, la soja está cotizando a tanto la tonelada. Y cuando nosotros queremos comercializar, sí, no es que tenemos que hacer una campaña de publicidad para vender nuestra soja. Vamos y la colocamos sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, para este tipo de bienes, dice, utilice, ¿sí?, esta medición, que es el valor neto de realización, que es el precio de venta menos ¿qué? ¿Qué gastos le tengo que restar al precio de venta? Pues estoy evaluando costo. Entonces, ¿cómo va a ser mi costo? El precio de lo que venda estaría evaluando a precio de venta, no. Después tendría venta 10, costo 10, utilidad 0, no podría ser. ¿Qué le saco al precio de venta para llegar a mi valor neto de realización? ¿Sí? ¿Qué le tengo que quitar? Menos mal que estamos repasando esto, ¿eh? ¿Qué le tengo que quitar? La ganancia, profe. No, El costo de Los la gastos el necesarios costo de para la mercadería, venderlo. el costo de la mercadería vendida, profe, en principio. no. Yo quiero llegar a un costo, ¿sí? Entonces digo, voy a evaluar a BNR. ¿A qué era igual el BNR? Al precio de venta menos, fíjense qué dice ahí, valor neto de realización. Neto de venta, podíamos poner realización, lo podemos suplantar un ratito por venta. Sería el valor neto de venta. ¿Y cómo llego a un valor neto de venta? Quiere decir, lo que me queda en bruto a mí. Al precio de venta, ¿qué le quitaría? ¿Sí? Para decir, bueno, esto es lo que me queda en bruto. Y los costos de adquisición. Los gastos, ¿qué tipo de gastos? Que me llevarían venderlo. Los gastos de venta. Muy bien, los gastos de venta. ¿Y todos los gastos de venta o para sacar el BNR tengo que elegir un tipo de gastos? Los gastos directos. El BNR, anótenselo por favor ahí, es precio de venta menos gastos directos de venta. Entonces, si yo para vender X producto pago comisiones por vender, tengo vendedores a comisión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando venden, independientemente si cobro o no cobro, ya se me generó un costo directo, que es lo que yo tengo que reconocerle al vendedor por esa venta. Entonces, si yo pacto el 1%, ¿sí? A mí del 100% ya le quito el 1%, me van a quedar 99. Ingresos brutos. Yo vendo y automáticamente se me devenga un porcentaje, ¿sí?, que corresponde a este impuesto, que es un impuesto a la venta. El impuesto a los ingresos brutos, fíjese, ingreso es sinónimo de venta. Y bruto, porque no deduce nada, es al precio directo que yo vendía, el precio de factura, excluido IVA,
o sea, neto para nosotros, ¿no? Antes de IVA, antes de aplicar el IVA, porque el IVA no es un costo para la empresa, entonces no podrían cobrarle un impuesto sobre ese IVA. El IVA se traslada, se va trasladando. Entonces, al precio, al valor total de mis ventas, le aplico un porcentaje y eso es lo que voy a tener que erogar como impuesto. Entonces, directo. En cambio, hay otros costos de almacenamiento, costos de transporte, costo del personal que maneja toda la logística de venta, que no está exactamente relacionado con cada unidad vendida, sino que son gastos que se prorratean porque son indirectos, ¿sí? Entonces, esos no entran en el BNR. Los que entran es el precio de venta menos el gasto directo de venta. Entonces, cuando los parciales, a veces no le ponemos el precio de venta, pero sí le estamos poniendo en las ventas, ¿sí? Cuando tienen que hacer, les damos todos los datos adicionales a las ventas, ahí estamos poniendo el precio de venta de cada artículo. En ese punto se lo estamos informando. Hay que saberlo leer y buscarlo ahí. Y después generalmente les dicen, gastos directos de venta 2%, gastos indirectos de venta 1%, ¿sí? Ustedes ahí tienen que saber seleccionar el 2%, lo que diga gastos directos de venta. Entonces, ¿para qué lo usamos esto? También para el tope, ¿sí? O sea, si bien acá lo estamos haciendo para esta evaluación, acuérdense que tenemos que sacarlo también para ver si hay desvalorizaciones, ¿sí? Del rubro. Entonces me dice que si yo valúo con este criterio, ¿sí? Tengo que imputar como contrapartidas de esos cambios de valor entre el valor del ingreso al patrimonio, ¿sí? Ya sea por adquisición o sea por producción, ¿sí? Con el valor que le doy, lo pongo ese mayor valor que tenga, lo imputo como resultado del periodo, un resultado por tenencia, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Bueno, acá nos dice que siempre comparemos con el valor recuperable, entendiendo por el valor recuperable bien el BNR, y considerando la forma que comercializamos en los bienes, porque a veces nosotros vendemos bienes que se venden en forma independiente, ¿sí? Yo vendo heladeras, vendo cocinas y lavarropas, y yo voy a tener que considerar el BNR de cada uno de esos bienes. Pero hay bienes que se venden combinados, ¿sí? Entonces voy a tener que sacar el BNR de esa combinación, ¿sí? Entonces lo voy a hacer partida por partida, y si esto fuese impracticable, y ven que le pongo la palabra impracticable en negrita, ¿sí? Agrupemos las partidas y lo saquemos por líneas o por grupos de bienes. Bien. Lo importante de acá es esto, que lo habíamos visto, recuerdo, sí, que esto lo marcamos,
que tanto las pérdidas por desvalorización como las reversiones de esas pérdidas se imputan al resultado del periodo. La pérdida por desvalorización no hay duda, ustedes lo harían al resultado del periodo. Lo que a mí me llama un poco a la duda es qué pasaría si en vez de decirle que se desvalorizó el bien, le digo que uno que venía del ejercicio anterior, cuando lo fui a comercializar, esa pérdida que yo había estimado no resultó tal. Y la pérdida fue menor o ni siquiera se produjo. Entonces, yo imputé una pérdida por desvalorización contra una previsión, ¿ok? Y ahora tengo que dar la vuelta, ¿sí? Porque la pérdida no se produjo. Instintivamente pienso que ustedes mandarían el recupero de esa pérdida, la reversión de la pérdida, como un área, ajustando, porque dice, bueno, si la pérdida la contabilicé el año pasado, ahora que la revierto, este es un problema del año pasado y tengo que hacer la reversión en vez de contra una cuenta de resultado del periodo, lo voy a tener que hacer contra el área. Y eso dijimos que no era así, que la NUA nos decía que en el año que se produce una pérdida, lo tengo que estar imputando a resultado. Y si ese año yo tengo una reversión de una pérdida que había contabilizado en ejercicio anterior, también la imputo al resultado del periodo. Por eso dice, reconocerá tanto las pérdidas por desvalorización como su reversión, y la reversión la tengo que hacer en otro ejercicio, no cabe, o sea, no voy a estar revirtiendo si yo evalué al cierre. No puede haber otro momento de revertir que no sea uno posterior a un cierre que hayamos hecho. Entonces, tanto la pérdida, que esto no hay problema, como su reversión, imputándolo al resultado del periodo, ¿sí? Recuérdenlo eso, por favor. Bueno, esto no tiene, estamos de nuevo con las pérdidas por reversión. Y del costo de los bienes o servicios prestados, ¿sí? Nos dice que usemos alguna de estas alternativas, ¿sí? Al costo correspondiente al momento de reconocimiento, ¿sí? Por primero entrado, primero salido, o por identificación específica, o por precio promedio ponderado. O en forma simplificada, que es lo que nosotros hacemos, mediante el método de diferencias de inventario, que era existencia inicial más compras menos existencia, más compras y gastos activables, ¿sí? De producción, ¿sí? Menos la existencia final nos da el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Cuando la medición posterior la basemos en los costos de reposición o de reproducción, ¿sí? Acá está lo que yo le decía, que reposición era para los comercializados y reproducción para los que se producen, que tenemos que seguir alguna de estas alternativas. Costo corriente en el momento de la venta, ¿sí? O en forma simplificada por diferencia de inventarios, o multiplicando el importe de las ventas por un porcentaje en función del margen bruto. Es decir, yo estimo que mis ventas son, el precio de venta de ese artículo es 1000. Y yo dije, a esto le cargué un 30% de utilidad. Entonces, ¿cómo llego al costo? Yo digo, precio de venta dividido el margen, voy a llegar a mi costo, ¿sí? Entonces, eso
cuando estoy basándome en valores de reposición. No lo puedo hacer si estoy basada en el costo, ¿sí? En el costo de ingreso. Rapidito esto que lo tenemos que presentar para el segundo parcial. Presentamos estados contables. El estado de situación, recuerden que va dividido en activos corrientes y activos no corrientes, y los bienes de cambio los tendremos que ubicar en el corriente o en el no corriente según corresponda. Para que un bien de cambio sea corriente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que tener una liquidez rápido adentro de los 12 meses transcurridos después del cierre del ejercicio. Pero, a ver, los bienes de cambio no podemos hablar de liquidez. Bueno, pero puede ser consumido, o sea, para la venta adentro de los 12 meses. Por ahí me expresé mal. A ver, vamos a la definición de corriente. ¿Sí? ¿Cómo dice que un bien es corriente, un activo es corriente? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo representa qué? Hoy no me sale la palabra, pero... Esperemos se Efectivo se o consuma sus dentro de los 12 Bien, meses. efectivo o sus equivalentes al cierre de ejercicio, cuando ya representa. Bienes de cambio, ¿representa efectivos o sus equivalentes al cierre? No, no es ni efectivo ni es un equivalente que es, por ejemplo, la plata depositada en banco. Pero continúa diciendo, o se estima que puede convertirse dentro del término de un año a contar a partir del cierre de ejercicio. Y para que eso ocurra, para que un bien de cambio se me transforme en dinero, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir? Que durante los próximos 12 meses yo lo pueda vender y cobrar. O sea, primero, hay algunos bienes de cambio que no están listos para la venta. Entonces, eso los tendría que terminar, ¿sí? Luego, determinados, venderlos y cobrarlos. Si ese ciclo de producir, en el caso que sea industriales, vender y cobrar demora más de 12 meses, ese bien de cambio en particular o ese componente del bien de cambio no va a ser corriente, sino que va a ser no corriente. Entonces, las mercaderías de reventa, salvo casos muy particulares que se venden solamente en temporada y si tuviera un plazo muy, largo de venta y cobranza, podríamos estar ante un no corriente. Las mercaderías siempre entendemos que son corrientes. Los productos terminados son iguales, ¿sí? Que las mercaderías, el mismo rango tienen. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta son los productos en proceso y las materias primas e insumos. Los productos en proceso hay que ver cuánto dura ese proceso. Porque si yo produzco o construyo bienes de cambio, obviamente, ¿sí? No bienes de uso, bienes de cambio, y el proceso de producción dura más que un ejercicio, esos bienes estarían en el no corriente. Si a mí la etapa de producirlos, ponerlos a la venta y cobrarlos, porque ahí recién van a representar efectivo, cuando esas ventas se cobren, mientras están en deudores por ventas, siguen no representando efectivo. Ahí estaría contra un corriente. Si duran más de 12, estoy como no corriente. Y las materias primas más todavía. Porque las materias primas
tengo proceso productivo. Entonces, si desde que tengo esa materia prima, el tiempo que yo estimo que van a entrar en proceso de producción, luego se tienen que producir. Posterior a eso las tengo que vender y posterior a eso las tengo que cobrar. Y eso, el plazo es más que 12 meses, todo ese ciclo dura más que 12 meses, esas materias primas van a estar dentro del no corriente. ¿Estamos? Otra cosa que tenemos que recordar cuando hagamos el estado de situación patrimonial es que los anticipos a proveedores, que generalmente en los planes de cuenta están dentro de los créditos, ¿sí? No son para la NUA técnicamente un crédito, sino van a ser un futuro bien de cambio, si lo que yo estoy anticipando son proveedores de bienes de cambio, o se va a convertir en algún momento en un bien de uso, porque el proveedor me va a dar el bien por el cual yo le estoy dando este anticipo, y ese bien va a ser un bien de uso. Entonces, lo que me dice que esto es válido ahora cuando veamos bienes de uso, lo mismo, los anticipos a proveedores van a estar en el rubro bienes de cambio. Si ese anticipo se refiere a una entrega que hicimos para reservar, ¿sí?, un precio o un cupo de compra de bienes de cambio. ¿Estamos? Entonces, ojo que si ven la cuenta de anticipos a proveedores, no va adentro de créditos. O va dentro de rubros de bienes de cambio o irá dentro de bienes de uso, ¿sí? O en propiedades de inversión eventualmente si estoy adquiriendo un bien para ponerlo a la venta, a la obtención de renta. Bien. En el estado de resultado, acá habla para todos los entes, pero nosotros vamos a ver que hay una dispensa para los entes pequeños. Porque acá me dice, presentar en forma separada el costo de los bienes, por un lado, con el fin de exponer el resultado bruto. Vieron que es ventas menos costo, y ese renglón les dice resultado bruto, ¿sí? Entonces, a las ventas va a estar la cuenta de ventas y va a estar el costo de los bienes en un renglón. Con lo cual, de esa diferencia voy a obtener el resultado bruto. Y después los demás gastos. Y acá cuando habla de los otros gastos me dice que separe, no agrupe y los ponga en forma detallada los que son resultados por cambios en el BNR, otros resultados por tenencia también separados, las pérdidas por desvalorización y las reversiones, y estas se ponen separados. Si hay pérdidas se ponen por un lado y si hay reversiones por el otro y no se pueden netear, ¿sí? Y las pérdidas por improductividades físicas, ¿sí?, que hayamos reflejado por operar debajo del nivel de actividad normal. Otra cosa que se equivoca mucho en la teoría, porque en la práctica no lo suelen hacer, pero en la teoría sí vienen a veces preguntas de esta, ¿sí? Fíjense que la improductividad es por trabajar por debajo de la actividad normal, no de la actividad de la capacidad máxima, ¿sí? Porque acá se suelen confundir y entre normal y máxima me eligen máxima y es normal, ¿sí? ¿Está? Ahora, si soy un ente pequeño, todo esto, ¿sí?, todos los resultados financieros por tenencia
se agrupan en una sola línea, no hay ningún desglose que dice resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPA. O sea, toda esta apertura, ¿sí? Estamos dispensados de hacer solamente para los entes pequeños, ¿sí? Bien, y por notas revelo todas las demás cuestiones, ¿sí? ¿Qué política usé? Esto es válido para los bienes de uso con, obviamente, la orientación a bienes de uso, ¿no? ¿Qué política utilicé para cada clase de bien de cambio? ¿Cuáles son los métodos que utilicé para medirlos? ¿Cuáles son los principales componentes de bienes de cambio? Si yo no puedo poner bienes de cambio y nada más, tengo que decir si estoy en un industrial cuánto de materia prima, cuánto de productos en proceso, cuántos están terminados. Y tengo que discriminar, ahí también voy a tener que incluir diciendo, además de todo esto, cuántos anticipos a proveedores tengo cargado en el total de bienes de cambio. Entonces, todo eso, ¿sí? Se informa por nota, ¿sí? Cómo he calculado el costo de los bienes vendidos, ¿sí? Haciendo las aperturas por rubro, ¿sí? Por cada uno de los rubros. Existencia inicial, que le he reconocido, si he reconocido algún resultado por tenencia o alguna otra variación, ¿sí? ¿Está? Entonces vuelvan a repasar bienes de uso porque es un tema que a veces pega, ¿sí? En las cosas que les tomamos en el segundo parcial. Entonces es un rubro muy importante dentro de la valoración de la materia, ¿sí? Bien. Vamos a ver bienes de uso. No sé si... Bien. Vamos a compartir. Ay, bienes de uso, ¿sí? Bien. Entonces, para los bienes de uso nos dice que son activos tangibles. Primera característica. Activos tangibles. Destinados a ser utilizados. ¿Qué decían los bienes de cambio? Decía que eran para comercializar y acá me dice que para utilizarlos en la actividad ordinaria de la empresa y no en la venta, ¿sí? No están destinados a la venta, sino a ser utilizados para el sostenimiento de la producción de bienes y servicios o para funciones relacionadas con la administración o la comercialización, ¿sí? Y la otra característica que tienen es que tienen una duración mayor a un periodo, ¿sí? La vida útil, esto dicho en palabras fáciles, es vida útil superior a un año. Vida útil superior a un ejercicio, ¿sí? Esto quiere decir que no se consumen con su primer uso, que esa es otra de las terminologías con que hablamos. Si un bien se consumiera con su primer uso, su durabilidad estaría acotada al ejercicio. Si yo, no sé, voy a comprar una herramienta, ¿sí? Y esa herramienta
llegado una determinada cantidad de meses, ¿sí? Que no supera el ejercicio, eso se descarta, ¿sí? Entonces se está consumiendo en el proceso de producción de los bienes, ¿sí? Entonces, eso no sería un bien de uso técnicamente, habría que mandarlo directamente a gasto, ¿eh? Ahora, si la vida útil es superior a un año, ¿sí? Ahí sí vamos a estar frente a un bien de uso. No se consumió con su primer uso. Fíjense que los bienes de uso, el que menos vida útil tiene es 3 años, que son los equipos electrónicos y de comunicación, ¿sí? Que por estar afectado, ¿sí? A cambios de tecnología muy bruscos, ¿sí? Si bien físicamente no surge ningún deterioro, ¿sí? Porque uno mira la computadora que compró hace 15 años y está perfecta, perfecta, pero nada corre, ningún programa corre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no se desgasta, los componentes están bien, todo está bien, pero la tecnología hace que no sirva, ¿sí? Entonces, a una computadora hoy no se le da más de 3 años de vida útil. Todo lo que tiene que ver con la electrónica tiene una durabilidad corta, ¿sí? No solo las computadoras, todo lo que es electrónica sufre un proceso de desgaste, además, que no se ve, ¿sí? En forma tangible, pero que realmente hace que se vaya viniendo obsoleto ese bien, o que vaya perdiendo capacidad. Entonces, si la vida útil es superior a un ejercicio, lo vamos a tener como bien de uso. Entonces, si les preguntamos cuáles son las características, ¿sí? Tienen que apuntar a esto. Tangibles, no destinados a la venta, sino al uso en la actividad, ¿sí? Y que se espera que su vida útil supere un ejercicio. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Después nos va a decir, ay, me preguntó esto, profe. ¿Sabe que lo había dicho y me lo preguntó? Bueno. Entonces, no se quejen después, ¿eh? Reconocimiento. Para que yo reconozca un bien de uso, volvemos a lo que decíamos con bienes de cambio. Bueno, primero cumplime con la definición de activo. Y vean que acá dice que ese recurso económico tiene que tener un valor de uso en nuestro caso, ¿sí? No va a tener valor de cambio, tiene valor de uso, ¿sí? Aunque lo podemos vender, ¿sí? Lo que prima en un bien de uso es justamente el valor de utilización económica, ¿sí? Y además que cumpla con la definición del 313. Ven que nadie se acuerda de memoria, yo dije que andaba por el 319, la erré por 6, ¿sí? No es importante que me digan que cumple y prefiero que no me lo digan, prefiero que me digan que cumpla con las características de ser un activo tangible, ser utilizado en la actividad ordinaria del ente y no estar destinado a la venta, y tener una vida útil superior a un año, ¿sí? Entonces que siempre traten de sustituir los números de párrafo por el contenido que tiene, ¿sí? Porque es lo que nos vamos a acordar, ¿sí? Dentro de una semana no nos acordamos que era párrafo 313,
Pero dentro de 2 años nos vamos a acordar que eran tangibles, que los utilizábamos en la actividad ordinaria y que tenían una vida superior a un año, ¿sí? Por eso no tiene ningún sentido guardar en la memoria números, ¿sí? Bien, los bienes de uso incluyen no solo los que ya están terminados, sino los que están en proceso de construcción, tránsito o montaje. ¿Qué bien de uso tienen generalmente, se les ocurre que tienen más habitualmente, lo que más ven, que son bienes de uso que están cumpliendo esta característica? Maquinarias, rodados, el inmueble Están encima. las... ¿Cómo? Maquinarias. Maquinarias. Pero las maquinarias no están en producción. O sea, generalmente, si está la cuenta sin maquinarias, es porque ya están incorporadas al proceso productivo. Hay uno típico, que todas, miren, a ver, los oriento. Edificios. ¿Los edificios ya están construidos? No, profe. O sea, Los sería como edificios el sí. terreno que empieza a edificarse, digamos. Claro. Sí, pero si ya ¿Y está- eso ya cómo está la le pre- llamábamos? Cuando tenemos un terreno que se está edificando, ¿cómo le llamábamos? Es eso. ¿Cómo le llamábamos? Una obra en construcción. Obras en curso. Sí, obras en curso. Las obras en curso eran aquellos edificios que se están preparando, ¿sí? Sean para utilizarlos en el proceso de producción, puedo estar construyendo la planta productiva o mi local de ventas, ¿sí? Pero todavía no está en condiciones de ser utilizado económicamente. Entonces voy, ¿sí? Activándole costos a esa cuenta que se llama obras en curso, ¿sí? Y cuando dan el final de obra y los ponemos, lo transferimos a la cuenta edificios. Entonces hacemos edificios a obras en curso. Mientras están obras en curso no se amortiza porque todavía no está. Y los bienes que yo adquiero, que están en tránsito, no sé, si yo compro bienes, ¿sí? Un bien de uso que lo mandé, lo encargué, inclusive a veces vienen importados, todo ese tiempo que está en tránsito o que está en montaje, sí, que yo no lo puedo utilizar económicamente, va a estar dentro de bienes de uso, ¿sí? Van a tener una característica que no se amortizan, pero no por eso lo puedo poner en otro rubro. Lo pongo ahí, dentro de los bienes de uso. Entonces serían obras en curso o maquinarias en producción o lo que sea. ¿Bien? ¿Y qué excluyen? Me dice, bienes que sean considerados propiedades de inversión. Entonces, cuando nosotros tenemos una propiedad, tenemos que ver si el destino que le vamos a dar es entrarla como factor para sostener la actividad productiva o la de comercialización o la administrativa, va a ser un bien de uso. Ahora, si el destino que yo le voy a dar a esa propiedad es obtener renta, ¿sí? Es ponerlo en alquiler, de tal manera que es como decir, tengo un excedente de fondo, lo invierto en una propiedad y esa propiedad, de poner la plata a plazo fijo, invierto en una propiedad y esa propiedad no la usa la empresa, sino que la renta a terceros. Y el objetivo de esa renta es justamente obtener una ganancia
extraordinaria producto de eso, ¿sí? Que no, nada tiene que ver con la actividad del ente. Entonces, si esos bienes están destinados a obtener rentas o acrecentamiento de inversión, porque lo puedo decir, bueno, yo compro un bien, ¿sí? En una zona que se está desarrollando, solito mi bien va adquiriendo valor sin que yo le haga nada, y luego, ¿sí? A mí me va a quedar una diferencia entre los pesos invertidos y los pesos que yo voy a vender esa propiedad, producto de que se valorizó. Entonces, lo que yo me estoy queriendo ganar es ese acrecentamiento de inversión. Entonces, si estoy ante cualquiera de esos dos casos, no van bienes de uso, sino en un rubro que se llama propiedades de inversión. Y tampoco voy a incluir, dice, bienes que se deben clasificar como activos no corrientes mantenidos para la venta, porque si yo saco un bien de uso que lo pienso vender, quizá porque lo quiera sustituir por otro o porque quiera deshacerme de ese patrimonio, yo lo voy a ubicar en un rubro especial que se llame activos no corrientes, ¿sí? Mantenidos para la venta. Entonces los saco de bienes de uso y los mando ahí, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿cómo mido? En general, ¿cómo? ¿Recuerdan lo que vimos recién de bienes de cambio? Ven sacrificio económico, todos los costos que demanden, necesarios para ponerlo en condiciones de ser, ¿ven? Utilizado económicamente. En el otro era en condiciones de ser comercializado. Acá el fin no es venderlo, es utilizarlo. Entonces decimos estar en condiciones de ser utilizado económicamente. Momento a partir del cual, igual que en bienes de cambio, cesa la acumulación de costos. Entonces, si yo estoy construyendo o comprando una máquina, no estoy construirla, la compro. Bien, ahora el técnico me dice, mira, para poder utilizar esta máquina tenemos que montarla, ¿sí?, sobre una estructura X. El costo de esa estructura va a formar parte de mi maquinaria. Voy a activar esos costos. Si esa maquinaria yo la compré en el Chaco y la tengo que traer hacia Buenos Aires, voy a tener que pagar un flete. Ese flete no va a la cuenta flete, sino va a la cuenta de la maquinaria. Si yo esa maquinaria la importé, voy a tener que pagar derechos aduaneros, gastos, honorarios a los despachantes de aduana, ¿sí? Y el flete, ¿sí?, desde el país de origen hasta nuestro país y desde la aduana hasta nuestros depósitos o la fábrica o donde se localice, donde haya que ubicar ese bien. Entonces, todos esos costos no van al estado de resultados en una cuenta, ni derechos aduaneros, ni fletes, ni seguros, nada, sino que se carga la maquinaria. Ahora, cuando el técnico es a los materiales de prueba que yo necesite para que esa máquina saque la unidad que yo necesito, ¿sí?, en condiciones aptas para venderla, todo ese material que utilice forma parte del costo. Y si yo parte de esas unidades de prueba, ¿sí?, las comercializo como artículos, por ejemplo, de segunda, ¿sí?, todo lo que yo pueda recuperar, así como esos costos integran el costo,
Los recuperos reducen el costo. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Cómo mido? Inicialmente a los adquiridos al costo de adquisición, lo que hablamos recién. Y fíjense que esto lo mantiene igual, tanto para los bienes de cambio como para los bienes de uso, ¿sí? Precio de adquisición neto de descuentos y bonificación. Incluyendo, ¿ven? Incluyendo los gastos de adquisición, aranceles de importación e impuestos no recuperables. ¿Sí? Si yo pago un sellado, si yo pago una tasa aduanera o un impuesto aduanero que no lo puedo compensar, ¿sí? Con otro impuesto o de ese impuesto, el IVA, por ejemplo, el IVA es compensable, o sea, no es costo, porque yo lo traslado, pero un arancel de importación no lo traslado, ¿sí? Entonces, los impuestos no recuperables, ¿sí? Forman parte del costo. Más los costos directos de todos los servicios, ¿sí? Que necesito para que ese bien esté localizado y funcionando de acuerdo al destino que le di, lo que hablábamos recién. Los gastos de seguro, los fletes por traslado, los gastos de instalación, ¿sí? Todos esos son gastos directos. Y no se incluyen los componentes financieros, excepto sí que trate que esa empresa sea un ente pequeño y pueda tomarme esa dispensa de no segregar los implícitos, porque los explícitos obviamente que no los voy a poner. El problema que pasa con los implícitos, los que sabemos que hay un costo financiero metido en el precio de compra, pero no lo muestra. Lo tengo que deducir por las condiciones de venta, ¿sí? Lo tengo que deducir porque miré la lista de precios y me ofrecen un precio contado y un precio a 30 días fecha factura, que es el que me están ofreciendo, el que me están facturando. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, digo, no, acá hay un interés implícito, porque si yo lo comprara de contado, el bien tendría otro valor. Entonces, a ese valor me tiene que quedar. Entonces, segrego. Bueno, si es un ente pequeño y lo compré en cuotas o lo vendí en cuotas según de qué lado del mostrador estoy, y nada de eso supera los 12 meses, me permiten simplificar y no segregar componentes. Ustedes tienen mala suerte porque los parciales son de entes medianos. Así que no se van a poder tomar ninguna dispensa. Bueno, mediciones. Ahora, si el bien no lo adquirí, sino lo estoy produciendo, lo estoy construyendo, voy por el modelo de costeo completo. ¿Qué es? Lo que siempre hacen. Al costo de las materias primas, de los materiales, de los insumos, le aplico los costos de conversión, ¿sí? Esos costos que yo necesitaba para convertir esa materia prima, esos materiales en un bien. Mano de obra, cualquier otro servicio que tengan que prestarse, ¿sí? Las depreciaciones de lo que yo utilice para hacer ese proceso. Y me dice ahí, no me importa si son variables o fijos, tanto fijos como variables. El costo neto de ingresos de la puesta en marcha, lo que yo recién expliqué hace un ratito, que así como me permite tomar en el costo los materiales de prueba,
si yo revendo alguna de esas artículos, ¿sí? De los cuales estoy probando que tienen fallas, pueden ser de segunda, hasta que están perfectos y digo, bueno, listo, ya tengo la máquina calibrada. Bueno, eso también, por eso dice neto, ¿sí? Porque a los costos de materiales para pruebas le tengo que restar, ¿sí? Lo que yo haya podido obtener de la comercialización de eso, ¿sí? Aunque sea un valor de rezago, de chatarra, o sea, que me paguen el material, no que me lo paguen comunidad, bueno, lo que yo pueda recuperar de eso, ¿sí? Así como sumé el costo, al costo lo resto, ¿sí? No incluye costos financieros y tampoco incluye improductividades físicas por estar trabajando utilizando la planta por debajo de su actividad normal. ¿Sí? ¿Bien? Igual que bienes de campo. Si yo utilizo también, igual que los bienes de cambio, ¿sí? Bueno, acá me olvidé de cambiar la palabra, es uso, ¿sí? Por los utilizando alguna donación, canje, salvo excepción, voy a poder utilizar para cargar el costo estos valores, ¿sí? Cuando la comparación que tengo que hacer en el valor recuperable, la tengo que hacer considerando ahora el mayor entre ese BNR, o sea, lo que obtendría por ese bien, ¿sí? De venderlo, y el valor de uso. Y el valor de uso. O sea, tengo que estimar este valor de uso, ¿sí? Para poder compararlo con esto. Ahora me dice, no calcules el valor de uso si determino que el BNR, ¿sí? Si esto se evalúa BNR, y este BNR es mayor que el valor contable del activo. ¿Por qué? Porque ya acá en la comparación este me lo deja fuera. Entonces, ¿para qué voy a calcular el valor de uso? Y lo mismo al revés. ¿Sí? No calcules, ¿sí? No calculará el valor neto si determinó un valor de uso y este es mayor que la medición contable del activo, porque yo solamente lo voy a necesitar si ese valor está por debajo del valor contable para desvalorizarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene calcular el valor de uso, el valor neto, si el valor contable si ya es inferior? Una vez que calculé cualquiera de los dos y el valor contable es inferior, no tengo que seguir con la comparación, ¿sí? Bueno, y bueno, las depreciaciones, que, bueno, yo no llegué a hacer la filmina, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en las depreciaciones o amortizaciones? Que es la pérdida de valor que los bienes de uso sufren por estar sometidos a alguna de las causales, ¿sí? Que provocan una disminución de valor. ¿Y cuáles son esas causales dependiendo del tipo de bien? Deterioro, no sé. ¿Sometidos a qué? No escucho, perdón. Desgaste, Deterioro, obsolescencia o y agotamiento. Son las 4 causales, ¿sí? Voy a tener que elegir un método para recalcular la depreciación, ¿sí?
que puede ser un método lineal, ¿sí? Que puede ser lineal constante, ascendente o descendente, pero que no deja de ser, digamos, lineal, que está basado en cantidad de años, ¿sí? De vida útil, o un método basado en las unidades de producción. Por ejemplo, evaluar las máquinas por la cantidad máxima, estimada máxima, de unidades que puede llegar a producir hasta que se produce, ¿sí? Que no queda en condiciones de seguir produciendo si no se le hacen inversiones o cambios adicionales, ¿sí? Entonces decimos, bueno, esta máquina es capaz de producir 10 millones de unidades en condiciones normales. Ok. ¿Cuántas produje este año? Bueno, este año produje 500.000. Entonces voy a hacer el valor del bien dividido las 10 millones de unidades y eso me va a dar un costo unitario de amortización. Y después la multiplico por las unidades efectivamente producidas y tengo el valor de la depreciación. Puedo hacer en esas unidades, pueden estar representando, por ejemplo, kilómetros recorridos. Entonces, el fabricante en las especificaciones, tengo, por ejemplo, un camión y me dice, bueno, este camión en condiciones normales puede operar, ¿sí?, tanta cantidad de kilómetros. Entonces, yo mi costo lo voy a sacar dividiendo el costo de bien por esa cantidad de kilómetros y multiplicándolo por los kilómetros efectivamente producidos, recorridos. Entonces, ¿qué va a pasar? La amortización de un año no va a ser igual a la del otro, porque va a depender de los kilómetros recorridos, de las unidades producidas, ¿sí?, que van a ser distintos. En cambio, en el otro, en el lineal, siempre va a ser igual, voy a dividir por, ¿sí? O tendrá una tendencia, ascendente o descendente, porque yo puedo decir, bueno, si lo que se llama creciente o decreciente por suma de dígitos. Yo tengo un bien que dura, que estimo que va a estar 5 años, pero estimo que al principio se gasta menos, ¿sí?, que tiene menos deterioros, y hacia el final de la vida útil, más. Entonces, aplico una fórmula de tal manera que en el primer año me amortice menos, incrementa el segundo, incrementa el tercero, incrementa el cuarto y el quinto. Si yo lo represento, eso va a ser una línea ascendente. O descendente. Digo, no, en el primer año sufren un gran desgaste y después paulatinamente van disminuyendo ese desgaste. Entonces ahí, que no es lo más común, ¿sí?, porque generalmente los bienes son al final donde mayor sufren cuando están sometidos a un proceso de producción, porque ya llevan mucho tiempo, ¿sí?, en esa actividad productiva. Entonces requieren, ¿sí?, más esfuerzo para poder hacer esa producción y se van desgastando más rápido todos sus componentes. Pero bueno, cualquiera de los métodos que elijan. Y si no necesitamos, ¿sí?, aplicar el mismo método para todos los bienes de uso. Yo puedo decir, bueno, los muebles y útiles y las instalaciones van por el método lineal. Yo estoy estimando que me duran 10 años, ¿sí? Pero en realidad lo que se va desgastando, ¿sí?, es muy parejo a lo largo de los años. Entonces voy por un método lineal. En cambio, las maquinarias, los rodados, puedo decir, no, para estos bienes específicamente voy a usar, por ejemplo, un método basado en unidades de producción. Bien. Los bienes de uso se presentan en un anexo, que lo deben haber visto, que es el anexo de bienes de uso,
donde se muestran todos los valores, ¿sí? A valores en moneda homogénea, tanto los del inicio, las altas, las bajas, ¿sí? Todo se muestra en moneda homogénea. Y el total de amortizaciones va a parar al cuadro del anexo de gastos, donde se va a repartir en si ese bien afecta al costo de venta, o sea, está involucrado en un proceso productivo, parte de esa amortización va a ir al costo de producción en renta. Parte irá al gasto de comercialización y parte irá como gastos de administración. Todo depende del uso que se le dé a dónde está localizado ese bien para asistir a qué tarea, sea la de administración, la de comercialización o a la actividad de costos, ¿sí? O productiva. Bien. Bueno, para la clase que viene, ¿sí? Tenemos que ver los componentes del patrimonio, ¿sí? Cómo se evalúan, cómo se ajustan. Entonces, lean el capítulo de patrimonio neto, las normas referidas al patrimonio neto de la NUA, ¿sí? Así hacemos una puesta en común y vamos organizando y vemos a ver qué otro tema podemos repasar para el parcial, pero básicamente están ahí, ¿no? Son esos rubros los que afectan el segundo parcial. Pero como nosotros decimos, como todo esto acumula, el segundo parcial, pueden venir cosas, sí, enganchadas o que tengan relación con lo que se dio en el primero. Entonces hay que siempre hacer un repaso de todo lo que fuimos viendo, ¿sí? ¿Está? Pasivos es lo mismo que créditos, pero visto del otro lado, ¿sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, No, ¿nos profe. estamos viendo? Que no, Profe, profe, gracias. ¿activos intangibles también entraría, profe? En realidad sí, entre activos intangibles. Tendríamos que pegarle un repasito a eso también, por lo menos de los principales intangibles, porque hay cosas, sí, ya me lo voy a anotar porque yo me estaba como que me centré en esto y me olvidé, pero porque en el regular también, si alguno no puede promocionar y tiene que quedar como regular, se los toma. Principalmente cuáles se pueden estar sufriendo depreciaciones, tienen algunas particularidades que necesitaríamos poner en consideración para que las tengan en cuenta, ¿sí? Qué es intangible y qué no, qué se considera intangible y qué no, qué cosa directamente tengo que considerarlo un gasto del periodo y no es un activo intangible. El tema de los gastos preoperativos, ¿sí? Que a muchos decimos, esto es un intangible, no es un intangible. Sí, sí. ¿Qué otra cosa? Profe, y también vi que había una cosa que era estimaciones contables, ¿puede ser? Bueno, eso, pero Esto, bueno, eso son las previsiones. listo. Tenía esa duda que como que indicaba eso, listo. No, las previsiones. Bueno, si no hay más dudas, y la única duda que le puede quedar es, profe, ¿para cuándo están las notas? No me lo pregunten, por favor. No me lo pregunten, pero la semana que viene la van a estar. Yo digo, vengo zafando y yo misma me hago la pregunta. ¿Para cuándo voy a terminar de corregir esos parciales? Nos aguantamos, profe. Bueno, no, Profe, pero
¿El segundo parcial es integrador o no? En la práctica, sí. En la teoría tratamos de orientar todo lo más posible al segundo, porque en la teoría lo puedo hacer. Hay algunas cosas que sí están relacionadas y no las puedo evitar, ¿sí? Pero la práctica sí es integrativa. ¿Y De hecho, promoción? de hecho el si ustedes van a ver con Caro, los ejercicios integrales, los H2, H4, ¿sí? Esos son casos típicos de parcial. Tienen todos Bárbaro. los grupos y todas ¿Y, las presentaciones de los estados contables. ¿Mm? y promoción hay o no? Promoción hay, sí, sí. Y Y, si alguno está muy, muy bien, hasta capaz que no le tomamos interés. Pero ustedes no lo digan, ¿eh? Porque no se ¿Y puede. con cuánto se promociona, profe? Con 7 o más, En los dos parciales. claro. Mm. Ok, gracias. Pero hay gente que realmente tuvo muy buena nota y ¿para qué lo voy a hacer perder tiempo? Y nos van a hacer perder tiempo. Tuvieron un parcial integrador, me integraron los conceptos en un práctico. Tienen las teorías que saben relacionar cosas. Bueno, yo le digo, si quieren levantar la nota, les tomo integrador. Si no, se van con la nota promedio. Pero bueno, hay casos que no, que están muy en el límite y sí les tomamos un examen integrador. Y Pero el que con- está sobrado de nota, tome lo que le tomemos, lo va a saber porque ya entendió la materia, ya la integró en su cabeza. y con los que corrigió, ¿cómo están más o menos? No, no, estoy muy mal con la corrección, la Ah, yo pésima pensé que por ahí dio alguno. No, 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 hubo cosas en lo particular en el trabajo, hubo cierre de balances que me demoraron un montón y hasta el ejercicio pasado, Arca tenía multas demasiado ridículas, ¿sí? Por bajas. Entonces, ¿uno qué hacía? Bueno, yo tenía que corregía la declaración jurada, el balance lo dejamos para dentro de una semana y no pasaba nada. Pagamos 200 pesos, 400 pesos la sociedad. No. Ahora son 440.000, con lo cual todos hicimos esfuerzos humanos en llegar a fecha y eso nos demoró. Entonces, yo tenía los parciales, pero llegaba tan cansada que no podía corregir. Digo, bueno, el fin de semana. Fue el fin de semana, seguía trabajando. No. Ahora, este fin de semana yo dije, ya, listo, ya presenté todo, me dedico a corregir parcial. Así que para la semana que viene están más que seguros. Este fin de semana corregí, de lleno, de pleno. Profe, ¿y van a seguir siendo notas individuales de práctica de teoría o van a hacer un promedio Nosotros entre las siempre dos? unificamos la nota, ¿sí? Pero en el sentido de que, a ver, como no se pueden recuperar cruzados acá en contabilidad, ¿m? Cosa que no nos pasa en auditoría, que pueden tener estar dando en el recuperatorio la teoría del primero y la práctica del segundo. Acá no podrían hacer eso. Uno puede o recuperar teoría y práctica del primero, teoría y práctica del segundo, o teoría del primero, práctica del segundo. No puedo estar recuperando cruzadas. ¿Eh? Entonces, lo que sí nosotros hacemos es decirle, bueno, la nota es insuficiente, o sea, al errar uno ya la nota es insuficiente. Pero le ponemos recupera, por ejemplo, teoría. ¿Por qué? Si tiene un 9 en la práctica, un 8 en la práctica, ¿para qué le vamos a hacer esa práctica de nuevo? Venía a dar el examen teórico. O el teórico está bárbaro. Y lo que no supieron desarrollar es la parte práctica, le ponemos recupera práctica. Y cuando le ponemos nota,
Sí, insuficiente, por ejemplo, es porque están los dos mal. Tanto la teoría como... Entonces, a veces ponemos recupera teoría y práctica, a veces le ponemos insuficiente, saben que si insuficiente están los dos mal. Y cuando solo una parte está mal, le ponemos o recupera teoría o recupera práctica. Pero ustedes saben que solo pueden errarle o en el primero o en el segundo. Pero no pueden tener una parte bien de uno y otra parte bien del otro en distintos parciales, ¿sí? ¿Me entendieron? ¿Me di a entender? Sí, profe. Bien. En auditoría, cuando lleguen a auditoría, les cambia las cosas. La cátedra de auditoría permite el cruce. No puedo recuperar dos teorías o no puedo recuperar dos prácticas, pero sí puedo recuperar la teoría del primero y la práctica del segundo. O la práctica del primero y la teoría del segundo. Siempre un teórico y siempre un práctico, no interesando cuál es. Nosotros acá no. Hasta auditoría no se pueden cruzar. Bueno, chiquis,